la primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y cuando toda la iglesia lo encontró, decimos un amén fuerte y lo podemos leer todos juntos, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que leemos en su nombre. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo, decí conmigo, todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ubicarnos en un contexto para poder entender que el profeta Samuel estaba hablando con el rey Saúl, amén. No sé cuántos por ahí conocen la historia, pero sabe que si lo predicamos y no explicamos, dice que una palabra sacada de un contexto es un pretexto. Podríamos empezar a hablar y decir, pero queremos ubicarnos de quién era Saúl. Era el rey de Israel. ¿Y quién era Samuel? Era el profeta y juez de Israel en ese tiempo. Y dice que este profeta vino y habló con el rey, con este rey que había sido puesto por el pueblo. El pueblo había pedido un rey y Dios, que es bueno, decí conmigo, Dios es bueno, lo trajo y le puso por rey a Saúl. Dice que era de la tribu de Benjamín, era de la tribu de Israel, de las 12 tribus. Y dice que este rey estaba gobernando y cuando vino el profeta le dio una orden y le dijo: ve y toma a este pueblo que era el rey Amalec, y toma al rey Amalec y a su pueblo y mátalo. Este Dios misericordioso que tenemos nosotros da esta orden. Y dice, algo que me llama profundamente la atención, dice: no te apiades. Dios diciendo: no te apiades. No te apiades ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los que maman. Matá todo. Todo, le dice, no dejes nada. Le da esta orden fundamental a través del profeta. Pero, ¿qué pasaba? Saúl venía con victorias. Había derrotado a los amonitas anteriormente, había derrotado a los filisteos, pero no había sido Saúl, había sido Dios. Y venía como de racha. Y Dios le venía diciendo que cada vez que llegara a un pueblo, estos pueblos que se levantaban, estos pueblos que eran idólatras, estos pueblos que atentaban contra Israel. ¿Sabe qué hacían estos pueblos? Dice que iban y los atacaban a Israel. Les sacaban el alimento, les sacaban las armas, no les querían afilar las espadas. Eran aquellos que atacaban al pueblo de Dios. Por eso Dios le dijo: no tengas de ellos piedad, no tengas piedad de ellos, porque ellos están atacando al pueblo. Y a veces uno lee esta palabra y dice: pero ¿cómo si Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero Dios también es fuego consumidor. Y estos pueblos estaban atacando a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo amado, a la nación escogida, a ese pueblo santo. Entonces Dios le dijo: andá, levántate, yo te voy a dar la victoria. Pero dice que Samuel le dijo: pero escuchá atento lo que yo te voy a decir, atento. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: escuchá atenta lo que te voy a decir. Y ahí donde el profeta Samuel le dijo a Saúl: vos poné tu nombre, yo voy a poner el mío. Samuel le dijo a Cintia. Dios nos dice a nosotros, porque la palabra es para cada uno de nosotros y Dios da órdenes. Y mire, más adelante dice en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec,
pero, dice, perdón que no veo acá por la luz, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le había dado una orden. Le había dicho, yo te lo entrego al rey y al pueblo, pero vos cuando entres, mata todo, todo, no perdones nada. Pero sin embargo, dice que Saúl, ¿con qué se quedó? Con lo gordo, con las vacas, se quedó con aquello que podía comer. Pero mire, más adelante dice, en el versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire, este rey que atrevido, viene el profeta y le dice, hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer lo hice, dice, destruí todo. Y dice, el profeta le dijo, pero ¿y qué es eso que escucho todavía? Escucho ovejas, escucho vacas, ¿qué es? Ah, sí, le dice el rey, fue el pueblo. El pueblo no quiso matar, lo trajo, lo dejó ahí, pero ¿sabes para qué es? Le dijo. Es para el sacrificio para Jehová. Es para dárselo a Dios. Este rey que había sido puesto para victoria, para bendecir al pueblo, en este tiempo estaba trayendo maldición. Y sabe que yo pensaba cómo ponerle, porque siempre que compartimos una palabra, siempre que predicamos, le ponemos un título. Y yo pensaba, digo, ¿cómo le puedo, qué quiere decirme Dios a mí? Y uno de los nombres que pensé es, no justifiques lo injustificable. Hacete cargo. La última gota que rebasó el vaso. Desobediencia versus obediencias. Pero la que más me habló fue a medias no sirve. Decí conmigo, a medias no sirve. No le digas el de al lado, decite vos, a medias no sirve. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos, queremos escuchar la voz de Dios, queremos gobernar nuestro hogar, las madres, los esposos, querés gobernar tu trabajo, tu vida, así como le tocaba a este rey, pero queremos obedecer a medias, como obedeció Saúl. Saúl obedeció, ¿cuántos dicen amén? Fue, se presentó, pero obedeció a medias, a medias. Y las medias en el Señor no sirven. Mi mamá siempre decía, las medias, bueno, se ve que alguno tiene mi mamá también, las medias para los pies. Cuando alguien le decía de la sociedad, las medias para los pies. Y en el Señor, las medias no sirven. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser personas transparentes. Tenemos que ser personas que una vez que se comprometen, realmente se comprometen. Porque si Dios hizo algo en tu vida, si Dios hizo algo en mi vida y Dios transformó nuestras vidas, es para que nosotros podamos ser de bendición. Dios había transformado la vida de Saúl. Era de la tribu de Benjamín. ¿Sabe que la tribu de Benjamín es la tribu más pequeña? Y de ahí Dios tomó a un hombre y lo puso por rey.
y lo puso por sobre naciones. No solo le entregó a los amonitas, también le entregó a los filisteos. Dice que lo rodeó de profetas. ¿Y sabe qué hacía Saúl? Profetizaba cuando estaba en medio de profetas. No era profeta, pero cuando estaba en medio de profetas, profetizaba. Pero Saúl no solo cometió este error, sino que dice que batallas antes había cometido otros errores. Por eso yo le decía, de uno de los títulos que pensé fue La última gota. Se había equivocado tantas veces Saúl, tantas veces, pero algo que Saúl no se hacía era cargo. Decí conmigo, ay, 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 amén. El problema siempre era del otro. Primero le dijo, el pueblo lo trajo para darle sacrificio a tu Dios. Ya no era el Dios de él, era el Dios de Samuel. No era la responsabilidad de él, era del pueblo. Y no se hacía cargo de su error. Y causa de que Dios lo desechó fue porque no se reconocía. No se reconocía. Cuando peleó con los filisteos, Samuel le dijo, espera acá, yo te voy a decir qué tenés que hacer. Y sabe que él tuvo miedo y dice que ahí enseguida mató un cordero y lo sacrificó. Y el profeta le dijo, ¿por qué lo hiciste si yo todavía no te había dado la orden? Tuve miedo que el pueblo se sublevara y lo hice. Era un hombre de poner muchas excusas. Era un hombre de justificar sus errores. ¿Usted conoce de esas personas? Muchos de esos somos nosotros. Que siempre que hacemos algo mal, lo hice por esto, lo hice por aquello. Siempre tiene un porqué y un para qué. Pero quiero decirte que Dios perdona pecados, pero Dios no perdona excusas. Y llega un momento, como todo, que Dios también dice, hasta acá. Pero Dios es amor. A los que vinieron por primera vez dicen, uy, vine a la iglesia equivocada. No, no. Quédate tranquilo que predicamos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de restauración, un Dios de amor. Pero también predicamos de un Dios de corrección. Un Dios que ama, un Dios que cuida, un Dios que habla, un Dios que advierte, un Dios que cuida, que protege. Y ese es el Dios que estamos hablando. Dios le hablaba a Saúl a través de Samuel. No hablaba con él. Hablaba con el siervo. Y Saúl le pedía a él consejos. Porque él no tenía relación con Dios. Él le hacía sacrificios, él le hacía ofrendas. Cada vez que ganaba una batalla decía, vive Jehová. Pero él no tenía relación. Y hoy el pastor decía, orando. Nosotros no podemos tener victorias si no tenemos una intimidad con Dios. Nosotros no podemos avanzar si no tenemos una intimidad con Dios. Pero muchas veces tenemos la actitud que tuvo Saúl. Nos acercamos al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y no le hablo de mí, sino le estoy hablando de alguien que puede orar por vos, alguien que puede interceder, alguien que te puede escuchar. Pero en el momento de actuar, cometemos errores y la culpa la tiene otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las caras van cambiando, hermano, de acá. Tendría que haber un proyector y que también lo filmen a ustedes. Las caras van cambiando. Pero como siempre decimos, la palabra no condena. La palabra viene a traernos luz, a poder decirnos, mirá, no es por acá, es por allá. Porque cuanto más años tenemos, ¿sabes qué? 40 años reinó Saúl. 40 años. Un montón. Y en ese montón muchas veces se equivocó. Pero llegó un momento que él creyó que lo engañaba a Dios. Y ese es el peligro más grande. A Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede burlar. Y él trató de disfrazar una ofrenda y diciendo, pero yo lo traje para vos. Pero sin embargo, los pecados ocultos se escuchan, se sienten, se ve. Cuando el profeta lo vio, dijo, ¿qué son? Eso que escucho. Eso que escucho de vacas, de ovejas, ¿qué es? Ah, son animales. Nuestros pecados quizás están ocultos delante de los hermanos, pero delante de Dios no.
Delante de Dios estamos desnudos y Él conoce todo. Y tu justificativo, mi justificativo, ¿por qué pecamos? No sirve. ¿Por qué no nos comprometemos? No sirve. ¿Queremos avanzar? El pastor compartía hoy que así era, da talleres, que está enseñando para que nosotros podamos tener herramientas, y sabe que como iglesia no nos involucramos. Nadie quiere responsabilidades. Este hombre era rey, pero no quería una responsabilidad que era comunicarse con Dios. Era más fácil ir al profeta que comunicarse con Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios tenía hombres y mujeres que hablaban directamente con Él. Directamente. ¿Y cuántos, si yo le digo hoy, cuántos quieren hablar directamente con Dios? Pero pastora, todos los días yo puedo hablar con Dios. Pero todos los días te podés acercar a Él. Todos los días podemos ir a su presencia. Todos los días podemos ir y buscar de su rostro para no poder equivocarnos. Este varón se equivocó. ¿Y sabe cómo se justificó? En el versículo más adelante, miren lo que le dice. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. El pueblo de Dios muchas veces fue conocido por rebeldía. Y muchas veces, ¿sabe? Nosotros decimos, los jóvenes son rebeldes. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes. Cuando Dios nos dice, hace esto, y hacemos lo contrario. Obedece, guarda la palabra, santificate, porque cada vez va a ser más difícil guardar la palabra. Cada vez va a ser más difícil caminar por el camino angosto. Cada vez va a ser más difícil. ¿Cuántos dicen amén? Pero no imposible. Porque algo que no estaba en este libro era el Espíritu Santo. Estaba el Espíritu de Dios. Pero sabe que usted y yo hoy contamos con la gracia del Espíritu Santo. Él iba al hombre de Dios. Pero hoy nosotros podemos ir a la oración, al Espíritu Santo. Que no tenés que esperar que alguien venga y te diga, mira, no tenés que hacer esto. El Espíritu Santo te dice, no tenés que hacer, no tenés que decir, no tenés que tocar, no tenés que hablar. Y muchas veces creemos que esto es para las personas que recién comienzan. Pero quiero hablarle a los líderes, a las personas que tienen años, a las personas que estamos delante de personas para hablarle. Dios va a pedirnos cuenta de cómo gobernamos. Papá, mamá, Dios te va a pedir cuenta de cómo gobernaste lo que Él te dio. Dios va a pedirnos cuenta de cómo gobernamos ese ministerio que Dios nos dio. Y quizás podamos poner excusa. Y si yo hablaba y nadie me escuchaba. Yo predicaba y nadie obedecía. Pero nosotros vamos a dar cuentas. Cada uno de los que estamos acá, los jóvenes, van a dar cuenta de su vida, de su santidad. Y hoy está de moda vivir en libertinaje. Y creemos que Dios aprueba todo. Decí conmigo, Dios no aprueba todo. A los nenes de escuelita siempre le decimos, hay cosas que a Dios le agrada y cosas que a Dios no le agrada. Y la rebeldía y la obstinación a Dios no le agrada. La desobediencia Dios no le agrada. Nosotros venimos a la iglesia cuando el agua nos tapa. Clamamos a Dios cuando ya no tenemos otra opción. Y Dios tiene que ser nuestra primera opción. La oración tiene que ser tu primera opción. La obediencia tiene que ser mi primera opción. La santidad tiene que ser nuestra primera opción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mire, dice Samuel le dijo, ¿vos creés que Dios quiere tu cordero? ¿Vos creés que a Dios le interesa la apariencia? Que vos vengas, el envase nada más. A Dios le interesa lo que está dentro de nosotros. A Dios le interesa que nuestro corazón sea puro, sea ordenado, quiera agradarlo. Pero dice, qué difícil, ¿qué es lo que Dios me pide?
Día a día vamos caminando y día a día tenemos que ir aprendiendo. Es difícil apartarse, es difícil decirle que no a la tentación, y sí, cada día nos va a costar más. Cada día nos va a costar más santificarnos, pero no imposible. Pero dice que el profeta le dijo, ¿vos creés que Dios quiere eso antes de la obediencia? Y hay gente que cree que Dios quiere el sobre. ¿Sabe que las iglesias donde pactan están llenas? Las iglesias donde hay que dejar plata están llenas. Pero muchas veces no entendemos que Dios no está esperando algo físico de nosotros. Dios está esperando actitudes de cambio, que transformen. Saúl se hubiera transformado, si Saúl hubiera cambiado su actitud, el pueblo hubiera sido bendecido. ¿Sabe que el pueblo estaba en rebeldía? El pueblo no sabía si seguirlo a él, si seguirlo a Jonathan, su hijo. Y Dios en este momento no es que lo desechó, ya lo había desechado anteriormente. Yo pensaba, mientras leía esta palabra, entonces si nos equivocamos no tenemos oportunidad. A Saúl Dios lo desechó y lo sacó del reinado. Pero sin embargo Saúl le pidió perdón a Dios, le pidió perdón. Pero mire, dice, más adelante dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Otra vez, no haciéndose cargo, él lo hacía por el pueblo. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y usted dice, bueno, ahí ya Saúl entendió, entonces está pidiendo perdón. Pero mire lo que sigue diciendo. Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado al prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Él no quería el perdón de Dios, él quería que los ancianos no vieran que el rey se había equivocado. La apariencia, decí conmigo, la apariencia. Hay gente que le interesa lo exterior y no realmente lo interno. A él no le interesaba que el pueblo estaba cayendo en decadencia, que él iba a ser destituido. A él lo que le importaba era la apariencia. A él le importaba que los ancianos lo vieran adorar a Jehová. Qué triste después de 40 años de gobernar, qué triste después de tantos años de servir al Señor, de venir a la iglesia, de conocerlo, que solo nos importe la apariencia. Y desgraciadamente, iglesia, hay muchos como Saúl, que solo es la apariencia, que hacemos cosas para que otros nos vean, pero nuestra relación con Dios se está muriendo. La relación de Saúl ya se estaba muriendo. Si usted sigue viendo, en el capítulo 16, ya Samuel lo unge a David como rey. Ya ahí estaba otro. ¿Y cuántas cosas quizás nos perdimos o nos podemos perder por ser desobedientes? Uno dice, yo no soy desobediente, pastora, porque parece que siempre es reto. Pero siempre digo, cuando la palabra de Dios viene solo para nuestra iglesia o de manera personal, Dios le está hablando a la iglesia en general, que estamos siendo desobedientes en los últimos tiempos. Porque la iglesia no es solo estas paredes, no es solo el ministerio del Redentor vive. La iglesia de Cristo es grande. La iglesia de Cristo es grande. Y la palabra nos viene a decir que nosotros tenemos que cada día ser más obedientes, porque su venida está pronta. Su venida está pronta. Y tenemos que como iglesia obedecer y guardar su palabra. A Saúl lo que le costaba aparentemente era decir que no.
No sé a cuántos a veces le cuesta decir que no. Le costaba morir a aquellas cosas. No sé qué hoy Dios puede decirnos que hay que matar. ¿Qué cosas tenés que matar? Los del pueblo de Amalek eran idólatras. Dice que eran un pueblo que atacaba y venía y atacaba al pueblo. Y muchas veces el pasado quiere venir y atacarnos. Y sabe que nosotros no tenemos la autoridad, esa autoridad que no tuvo Saúl para matar aquello que viene y nos ataca. Viene y nos ataca. Y siempre hay algo guardadito ahí atrás, por las dudas. Ellos lo habían dejado por las dudas para comer. Dios no quiere un sacrificio externo. Dios quiere obediencia. ¿Cuántos dicen, Dios quiere obediencia? A mí me cuesta mucho ser obediente. Me cuesta mucho a veces. Es difícil decirlo, porque usted va a decir, pastora, usted, pero ¿sabe que a mí muchas veces me cuesta refrenar lo que pienso? A mi cara todavía la estoy educando, porque me cuesta mucho no poner una cara diferente. Y el pastor me dice, se te nota. Pero en estos años, en estos 20 años que conozco al Señor y pensando, me cuesta mucho ser obediente al 100%. Porque uno dice, bueno, si a usted le cuesta pero sabe que es difícil. Y cada vez va a ser más difícil ser obediente. Ser obediente es pensar bien del otro. Ser obediente es extender tu mano todo el tiempo, aunque te paguen mal. Eso es ser obediente. Porque usted dice, sí, yo soy obediente, estoy acá. Pero la obediencia traspasa otros límites. Y de esa obediencia le digo que cuesta. Porque este rey estuvo 40 años. 40 años gobernando. Y casi llegando, culminando su reinado. ¿Sabe qué pasó? Dice, ¿cómo terminó los días Saúl? Atormentado por un demonio. Dice que venía un demonio y lo atormentaba. Y dice que venía un joven y le tocaba el arpa. Y él tenía tranquilidad. ¿Sabe quién era ese joven? David. Y dice que cuando el Espíritu de Jehová lo dejó, él terminó atormentado. Yo, qué triste estar tanto tiempo, servir a Dios y haber vivido una vida de excusas, una vida haciendo que sos rey y terminar atormentado. Porque la verdad que la apariencia a Dios no lo confunde. La apariencia puede confundir al que tenés al lado, al que duerme con vos, al que comparte. Pero sabe que hay una clave para la victoria y es la obediencia. Y no sé, no voy a decir a cuánto le cuesta ser obediente, porque nadie va a levantar la mano. El otro día hablábamos del TikTok, nadie tenía TikTok. ¿A cuántos le cuesta ser obediente? A todos. Dice, no, yo soy obediente. Y el que está diciendo yo soy obediente y me gusta ser obediente está mintiendo. Porque ser obediente muchas veces conlleva morir a uno mismo. Y sabe que lo que no quería Saúl era morir a él mismo. Él quería que los demás supieran que él era el rey de Israel. Pero se había equivocado muchas veces, muchas veces. Decí conmigo, las medias no sirven. Y otra cosa es la que tenés al lado, no seas como la pastora que es desobediente. Porque ahora también después van a decir, viste, la pastora dijo que es desobediente. Y encima nos predica la desobediente. No, yo le dije que me cuesta ser obediente. Me cuesta ser obediente. Porque muchas veces uno dice, sí, yo soy obediente, yo obedezco a Dios. Y sin embargo, cuando estamos lejos de la iglesia, ahí es donde tenemos que ser obedientes. Él era obediente cuando Samuel estaba con él. Y muchas veces nosotros, cuando estamos al lado de un hermano, estamos en la iglesia, no diga que a mí sola me pasa, porque la verdad que me bajo y me predica usted. Pero muchas veces estando en la iglesia tenemos todo fe. Hablamos en fe. Y usted llega a su casa y necesita a todos los hermanos. Gloria a Dios, Roxana. Pero es así, él era así. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Y te guía y me guía. Y te dice, no vivas de apariencia. No te excuses por todo. Afrontá.
afrontá. Y si te equivocaste, pedí perdón. Y si pediste perdón, cambiá. Porque a veces pedimos perdón y vamos por el mismo lado. Y si te equivocaste, pedí perdón. Porque Él es grande en misericordia para perdonar. Y recordá que delante de Dios estamos todos desnudos. Quizás vos creés, mirá, yo hago esto y nadie se dio cuenta. Y sí, quizás de acá, de la iglesia donde te congregues, nadie se dé cuenta, pero Dios se da cuenta. Y si viniste a sus pies, si en esta noche viniste y decís, la verdad que necesito buscar de Dios, necesito gobernar, porque si bien usted y yo no somos reyes y sacerdotes de Dios, también gobernamos. Dios te puso para gobernar el lugar donde vos trabajás en el ámbito espiritual. Pero sin embargo muchas veces vas a trabajar y venís con dolor de cabeza porque lo que mora ahí es más grande de lo que vos podés llevar. Cuando es al revés. Cuando el Espíritu Santo está sobre vos y vos deberías gobernar ese lugar. Muchas veces vas a un lugar y decís, uy, no puede ser. Pero porque las fuerzas satánicas están en todos lados. Entonces es necesario que se levanten hombres y mujeres a gobernar los ambientes espirituales. Cuando llega el Espíritu de Dios, dice que el lugar tiene que ser libre. Dice que cuando llega el Espíritu de Dios, el hombre fuerte, la mujer fuerte, tiene que ser atado en el nombre de Jesús. Pero si vos y yo ponemos excusa a la hora de gobernar, a la hora de tomar decisiones, nunca vamos a poder gobernar nada. Y era lo que le pasaba a este rey. Usted dice, pero entonces, ¿para qué está? Está para que vos y yo no cometamos esos errores. Porque le hubiera sido más fácil al Espíritu Santo obviarlo, no ponerlo, y poner todas las victorias solamente. Pero está para decirte, no importa los años que estés, no importa los años que conozcas a Dios, vos podés gobernar de una manera diferente. No solo cuando el hombre o la mujer de Dios o tu líder está al lado tuyo, ser espiritual, sino en todo tiempo, las 24 horas, los 24/7, todo el tiempo, ser una persona que está conectada con Dios y no necesita que otro lo conecte, no necesita que otro haga lo que él tiene que hacer. Es triste ver muchas veces a la iglesia raquítica. ¿Y cómo nos damos cuenta de una iglesia raquítica? Una persona que cuando ora no sabe qué decir. Una persona que cuando uno le dice compartí algo, no sabe por dónde empezar. Es una persona que no tiene relación con Dios. Podés estar en todos los ámbitos de la iglesia, pero si tu oración no fluye, es que no hay una relación con el Padre. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Vivimos en la era de el teléfono, donde hay Biblias que vienen todo ya ejemplificado, resumido. Pero la gente no tiene necesidad de tener intimidad con Dios, porque hay otro que lo tuvo. Hay alguien que ya estudió la palabra por vos. Hay alguien que ya hizo la reflexión por vos. Entonces comemos todo procesado, pero nada hecho por nosotros. Y esa es la iglesia que estamos viviendo. Esa es la iglesia que estamos viviendo. Y así era este rey. Y terminó sus días apartado de la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos acá, de los niños, de los jóvenes. Que en este día podamos decir, Señor, yo necesito ser un hombre y una mujer que tiene conexión con vos, que me conecto con vos. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Samuel y Saúl? Que uno era un hombre de Dios que dice que fue criado en la casa de Dios, fue conducido. Samuel desde pequeño se crió, sirvió, temeroso, se guardaba y dice que se apartaba y oraba. Sin embargo, Samuel, lo único que le gustaban eran las victorias. De hecho, dice que cuando empezaron a cantar que David tenía más victorias que él, quiso ir y matar a David. Si vos sos un cristiano que solo te importan las bendiciones y las victorias, y no sos de ese cristiano que te gusta relacionarte con Dios, pedile al Señor que hoy te muestre cuál es el camino. Porque hay gente que le gusta las bendiciones. Yo quiero cantar como canta tal hermano. Yo quiero hacer lo que hace tal hermano.
pero no querés el proceso de ese hermano. Y Samuel sabía de procesos, un profeta que había sido procesado por Dios. Iglesia, que el Espíritu Santo nos pueda guiar hoy y ser obedientes y no ser obsecuentes. No ser personas que ponen excusas, sino que dicen, Señor, me equivoqué, vengo a vos y hoy necesito obedecer. No sé en qué área hoy necesitas obedecer. Yo sé en qué área tengo que obedecer yo. Pero sé que Dios no quiere sacrificio, no quiere que vos estés 24/7 en la iglesia, pero sí quiere que tu vida y mi vida esté 24/7 conectadas con Él. Acompáñame ahí al libro de Romanos. Mirá lo que dice Romanos 12, para ir terminando. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios solo espera que nosotros podamos entregar nuestra vida. Él no quiere otro sacrificio. Si te dijeron que Dios quiere que te sacrifiques y que des tu plata, te mintieron. Si te dijeron que quiere que Dios esté todo el tiempo en la iglesia, también te mintieron. Los que entendimos lo que es el servicio del Señor, estamos en su casa. Pero Dios quiere que no nos conformemos. Y una excusa tan normal hoy, hay tanta gente que lo escucho decir y cada vez más a menudo en la casa del Señor. Aquel no va a la iglesia y le va bien. Mira, aquel hace cualquiera y le va bien. Y ponen ejemplos de personas que le va mal. Usted nunca escuchó a alguien que dijo, si David se equivocó tantas veces y Dios lo perdonó. ¿Lo escuchó o yo sola lo escuché? Saúl se equivocó. Y siempre tomamos ese ejemplo malo. Pero usted sabe cómo terminó Saúl. Usted sabe que Dios no le permitió a David hacerle caso. Usted sabe cómo terminó Sansón. Usted sabe cómo terminó Salomón. Usted sabe, leyó. Pero muchas veces la ignorancia de no leer la palabra nos tomamos de esos malos ejemplos. Y a la hora de justificarte delante de un hermano te va a servir, me va a servir. Pero a la hora de ver cara a cara con Dios no nos va a servir. Dios se conoce toda la palabra. Y no le vamos a poder decir, y no, la verdad que David, como David se equivocó, yo también me equivoqué. Es tiempo de iglesia de que podamos ser obedientes. Y no obedientes parcial, obedientes total. Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros.